Informativo NTR con Alberto García Sarubí. Y al rendir su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está en paz social y con gobernabilidad. En Palacio Nacional y ante los integrantes de su gabinete, el mandatario afirmó que la transformación está en marcha, que ha descubierto la gran farsa neoliberal y ha detenido en seco la tendencia privatizadora. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo 2 años, 9 meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie. No se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. El presidente afirmó que durante este mes de septiembre enviará al Congreso la reforma constitucional en materia eléctrica, que detendrá la privatización de nuestros recursos y fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad. Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, aseguró que en 2 meses más se recuperarán los empleos perdidos por la pandemia. Actualmente informó ya se han logrado 1.202.000 empleos que se perdieron durante el confinamiento. Posterior a la pandemia se han creado 1.202.691 empleos y solo faltan 192.713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20.613.000 trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos 2 meses. López Obrador afirmó que su gobierno es de récords, récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en el incremento al salario mínimo, récord histórico en la no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores y récord histórico en las reservas del Banco de México. Un gobierno de récords, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el país va bien y que será ratificado para continuar su gobierno en la revocación de mandato del próximo mes de marzo. Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos
ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias. El presidente de la República invitó a su gabinete legal ampliado, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a una banda del ejército para tocar el himno nacional, al consejero jurídico, Julio Scherer, quien ayer ya se daba por fuera de Palacio Nacional. El único que no fue invitado en el Salón Benito Juárez fue la autocrítica. Esa no llegó para este tercer informe de gobierno. Sobre los rumores de cambios en el gabinete que indican que el consejero jurídico Julio Scherer dejaría su cargo, el secretario de Turismo Miguel Torruco afirmó que todos los cambios tienen el objetivo de fortalecer a la Cuarta Transformación. ¿Opinión de cambios en el gabinete es para reforzar el equipo en el segundo tramo? Los cambios son sanos para fortalecer la Cuarta Transformación. Sin embargo, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuéllar calificó como un rumor publicado en medios la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Hoy se rindió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió su tercer informe de gobierno. Asistieron el gabinete legal y ampliado, en total 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico. Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. ¿No se va o sí se va? Obvio no lo iba a hacer oficial antes del tercer informe del presidente, no le iba a robar la nota. Se habla de cambios en el gabinete. Siempre hay una como costumbre política, y sobre todo en los medios de comunicación, hay que reconocerlo. Los medios siempre estamos preguntándole al presidente si va a haber cambios en el gabinete, como si eso representara un cambio en el gobierno, ¿no? Como si fuera un cambio en la línea o en las acciones del gobierno. Llegan personas y hacen exactamente lo mismo, ya lo verá en la Secretaría de Gobernación, pero se habla que pudieran salir algunos integrantes del gabinete, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el consejero jurídico, hasta el director de Petróleos Mexicanos. Se habla que pudiera salir del gabinete presidencial. Hasta el momento no hay nada. Veremos si por la tarde o el día de mañana se podrían anunciar algunos cambios o no. Insisto, la salida de las personas no habla sobre un cambio en la línea de los gobiernos, y en específico la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo se dirige hacia Palacio Nacional en las mañaneras. 1,000 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México resguardaron el centro histórico durante el tercer informe de gobierno del presidente. Se cerró de plano el Zócalo para vehículos por casi hora y media, casi 2 horas fueron las que estuvieron cerradas en el Zócalo, y eso que el presidente habló dentro de Palacio Nacional. Imagínese usted si hubiera llevado a cabo estos eventos multitudinarios que le gustan al presidente. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, CIPINA, informó que entre julio y agosto pasados se registraron 59,193 casos de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes del país, en lo que fue el periodo en el que más contagios se contabilizaron en esa población. El CIPINA reveló que hay 156,990 contagios acumulados de SARS-CoV-2 confirmados y asociados en menores de edad en el país hasta el 22 de agosto de 2021. Con 835 nuevos decesos por COVID-19 y 11,146 contagios de SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud Federal informó que con estos datos, la República Mexicana acumula 259,326 muertes por la enfermedad y 3,352,410 personas afectadas por adquirir el virus. En su reporte técnico diario, la dependencia federal detalló que ayer, en las últimas 5 semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años de edad, seguido del grupo de 30 a 39 y 40 a 49 años de edad. ¿Quiénes son? Los hombres y mujeres que están en movilidad constante durante todo el día, que van a los trabajos, que buscan cómo adquirir el sustento de todos los días. Al principio del Plan Nacional de Vacunación recuerdo haber hablado con la doctora Lorian Jiménez,
esta doctora que ha logrado mucho prestigio por sus análisis y sus críticas a las acciones de gobierno. Y la doctora, por cierto, es una doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, me decía que había que invertir el Plan Nacional de Vacunación, que si bien había que proteger a los adultos mayores y estos quedarse en su casa, el asunto también habría que comenzar con aquellas personas que se mueven durante todo contagiarlo, pero había mejores mecanismos de control para los adultos mayores, pero se tenía que hacer una vacunación para aquellas personas que estuvieran moviéndose todo el día. El mejor criterio es el suyo. Me parece que se debió haber hecho un equilibrio. Qué bien que ya se tienen inmunizados al gran número de adultos mayores. Fenomenal, la verdad es que no sé qué pasaría si alguno de nosotros sufre algo en nuestras familias, pero también era importante y es importante ya tener una mejor acción en este grupo de personas de los 18 años a los 49 años, que son los que finalmente están activos durante todo el día. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que México ha registrado en las 2 semanas epidemiológicas previas una disminución de casos COVID-19 del 11.3%, pero ha tenido un aumento del 8.6% en mortalidad. Fíjese usted, todos los días le informamos sobre las muertes que se registran en el país. Todos los días se supera las 200 fallecimientos. Todos los días, Es alarmante el número de muertes por COVID-19. Si bien ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decía, por ejemplo, en el caso de los niños, que morían más por accidentes automovilísticos, pues no tenía absolutamente nada que ver la comparación, porque aquí estamos hablando de un virus. Obviamente los accidentes automovilísticos también hay que tratarlos y mucho depende de la persona que se pone atrás de un volante. Pero aquí estamos hablando de la pandemia, no debería de morir ninguno, debería de haber la protección necesaria por parte del gobierno, porque es su obligación constitucional dar la salud, pero el porcentaje de mortalidad en México es bastante alto. La Organización Panamericana de la Salud también recomendó que el regreso a clases sea por etapas, se tome en cuenta la situación epidemiológica local y se considere que ésta puede cambiar repentinamente. Como decimos en México, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho, no es lo mismo Chihuahua que Chiapas, ¿no? Creo que hay muchísima diferencia. O no es lo mismo Monterrey que Tuxtla Gutiérrez, ¿no? O que Comitán, o que Veracruz. Entonces hay condiciones distintas y son las autoridades locales las que deberían de regir, no una voz desde Palacio Nacional. La Fiscalía General de la República implicó nuevamente al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de $6 millones para impulsar la reforma energética durante su gobierno. La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero también incluyó en su acusación otra vez al exsecretario de Hacienda y ex canciller Luis Videgaray, con el objetivo principal de beneficiar a empresas transnacionales, entre ellas la brasileña constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray recibieron de la constructora brasileña sobornos por más de $6 millones, los cuales, valiéndose de Emilio Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y posteriormente retiradas en efectivo por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. ¿Quién cree que lo dijo esto? No fue Andrés Manuel. Tampoco lo dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Tampoco lo dijo un diputado, un senador o un gobernador de Morena. No. Lo dijo la Fiscalía General de la República, así o más politizado este tema, una nueva supuesta investigación en contra de, como decía Andrés Manuel ayer, que Enrique Peña Nieto se sentía traicionado por los de arriba, ¿no? Seguramente está todavía muy deprimido Enrique Peña Nieto. El comisionado del INAI, Adrián Alcalá, reveló que casi el 100% de los contratos de compra relacionados con la atención de COVID-19 fueron realizados mediante adjudicación directa, basado en la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia. El integrante del INAI informó que las instituciones de salud adjudicaron de manera directa el 95%
0.6% de todos los contratos celebrados durante la contingencia, mientras que las que no pertenecen a este sector lo hicieron en un 94.7%. Increíble, ¿no? El porcentaje tan alto de falta de transparencia del gobierno. Por ejemplo, ¿usted ha visto un contrato de la compra de las vacunas? No lo hemos visto, ¿no? Ayer celebraba el canciller Marcelo Ebrard la adquisición de 100 millones de vacunas. ¿Y los contratos? De eso no sabemos nada. Por cierto, ¿usted supo de los contratos de la compra de las pipas que iban a trasladar la gasolina en aquel lucha contra el huachicol? Pues tampoco, ¿no? No tenemos contratos porque todos son adjudicaciones directas, según el comisionado del INAI, Adrián Alcalá. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reiteró su interés de ser candidato presidencial. No quiero ser excluido, ni quiero ser impuesto por nada ni por nadie. Quiero ganarme la confianza de mucha gente dentro de Morena y participar en el partido en su momento y ganarme a la buena la candidatura presidencial, aseveró el senador Ricardo Monreal. Alcaldes electos de oposición en la Ciudad de México metieron una denuncia en la Fiscalía Capitalina para evitar que la policía siga reprimiendo a la gente tal como lo hicieron en su contra. Sandra Cuevas, alcalde electa de Cuauhtémoc, afirmó que la denuncia es en contra de quien resulte responsable y reiteró su demanda sobre la renuncia inmediata de Martí Batres como secretario de Gobierno de la Ciudad de México. A nadie se le puede violentar sus derechos humanos, absolutamente a nadie. Ni a nosotros que somos autoridad, alcaldes electos, o a nuestra compañera diputada electa, ni tampoco a ningún ciudadano. Todos hemos visto los abusos que ha hecho el cuerpo de policía. Golpean a la gente, los agreden, los encierran de manera injusta. Y esto no puede seguir pasando en nuestro país. El gobierno mexicano recibió a un nuevo grupo de ciudadanos afganos que salieron de su país huyendo del régimen talibán. Se trata de 175 personas afganas, trabajadoras de medios de comunicación, activistas y periodistas independientes, acompañados por sus familias, entre ellos 75 menores de edad. Esta sí es una medida que hay que aplaudir. México siempre debe de tener las puertas abiertas para los migrantes, aquellos que quieran venir a contribuir a la sociedad mexicana. El problema es que hay de migrantes a migrantes, ¿no? Estos migrantes afganos, cuando llegan, hasta fotografías les toman con el secretario de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué tal a los migrantes allá en Chiapas? Lo único que les dan son patadas en la cabeza por parte del Instituto Nacional de Migración. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.